Bienvenidos de nuevo a su programa Agenda País, un programa creado por la Universidad Tecnológica con el propósito de discutir temas que son importantes para el desarrollo del país desde una perspectiva académica. En esta ocasión vamos a hablar de un tema del cual seguramente muchas personas ya habrán oído escuchar y que se denomina ¿qué son los asocios público-privados y cómo aprovecharlos en El Salvador? Antes de comenzar vamos a compartir con ustedes un breve reportaje sobre la importancia que tiene este tema para nuestro país y especialmente para la economía salvadoreña. ¿Qué son los asocios públicos privados y cómo aprovecharlos en El Salvador? Uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente El Salvador es que su tasa de crecimiento económico y su capacidad de generar trabajo decente son bastante inferiores a los niveles requeridos para sacar de la pobreza a más de un tercio de sus habitantes. De hecho, durante los últimos 20 años, la economía salvadoreña ha crecido a una tasa promedio anual de alrededor de 2%, menor que la del resto de países centroamericanos, menor que el promedio de América Latina, menor también que la del conjunto de países en desarrollo y menor incluso que el promedio de la economía mundial. Por otra parte, en vez de generar los cerca de 70,000 empleos formales por año que necesita, apenas ha generado alrededor de 10,000. Para hacer frente a este desafío, El Salvador debe crear las condiciones para algo en lo que hasta ahora no ha sido exitoso: aumentar la tasa de inversión a niveles equivalentes al 25% del PIB. Un desafío nada fácil, si se toma en cuenta que la tasa de inversión promedio durante los últimos 30 años apenas ha sido de 16% del PIB y de 14% desde el estallido de la crisis mundial en 2008 a la fecha. Para alcanzar las tasas de inversión requeridas, no solamente hay que mejorar el clima de inversión privada, sino que también hay que aumentar la inversión pública desde los niveles actuales, equivalentes a 2.5% del PIB, a alrededor del 5% del PIB. Sin embargo, El Salvador cuenta con recursos públicos limitados para proveer servicios e infraestructura esencial, por lo que busca mecanismos innovadores para financiarlos. Una de las principales herramientas ampliamente utilizadas para ello y que ha servido a muchos países como Chile, Perú, Colombia y México, o en otras latitudes como Europa, Asia y África, son los asocios público-privados, mejor conocidos como APP. Lastimosamente, en nuestro país se conoce muy poco sobre qué son los APP, sus beneficios potenciales y la mejor manera de aprovecharlos. Pero no basta con conocer su potencial, sino que es necesario definir una programación que incluya las respuestas a las preguntas esenciales. ¿Qué posibilidades reales tiene El Salvador de impulsar asocios público-privados exitosos? ¿Qué acciones concretas deben realizarse para que se concreten? ¿Quiénes son los responsables de liderar esas acciones? Sobre esto y más, trata esta emisión de Agenda País. Bien, en esta ocasión tenemos como invitados a dos colegas muy reconocidos. En primer lugar tenemos al doctor Patricio Mancilla, un economista chileno que tiene más de 20 años de experiencia en asocios público-privados y es asesor precisamente pues en materia de asocios público-privados para muchos países. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias por la invitación, William. También nos acompaña el doctor Carlos Acevedo, que es asesor de asocios público-privados en el Ministerio de Hacienda y que ha sido también presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, William. Un gusto estar contigo y con Patricio. Bien, en el reportaje que acabamos de presentar, básicamente se señala que El Salvador, si quisiera, básicamente, pues, o sea, al mejorar sustancialmente su nivel de desarrollo, necesita estar creando aproximadamente 70,000 trabajos formales por año. Por otro lado, también es importante que eleve su tasa de crecimiento económica de un promedio anual como el de 2% que ha registrado en los últimos 20 años a una tasa que ande probablemente arriba del 5%. Esto requeriría que la tasa de inversión se eleve de un promedio de 14%, que es también el que se ha registrado en los últimos 20 años,
a un promedio que debería andar entre 20 y 25%. Y en el caso específico de la inversión pública es necesario también que se aumente de un promedio equivalente al 2.5% del PIB al 5%. El gran desafío está en cómo lograr ese tipo de resultados, ¿verdad? Por supuesto, en términos teóricos se dice que para ello es importante en el lado privado mejorar el clima de inversiones. Y cuando se habla de políticas para mejorar el clima de inversiones, se hace referencia a la necesidad de mejorar las regulaciones y de simplificar los trámites, de probablemente introducir mecanismos novedosos, ¿verdad? Como por ejemplo este del Fondo de Apuestas por Inversiones que se está implementando a través de Fomilenio 2. También es importante mejorar la calidad de la educación, por supuesto también apostarle más a la educación técnica y a la formación profesional, ¿verdad? Pero también hay desafíos, decíamos, en el caso de la inversión pública. Y en el caso de la inversión pública, cuando se habla de la necesidad de incrementar la tasa de inversión, entonces se habla de racionalizar el gasto público, se habla, por ejemplo, de la necesidad de contar con un plan nacional de infraestructura de largo plazo. Pero en medio de eso hay una dificultad que continuamente se destaca y está relacionada con la fragilidad de las finanzas públicas. Dentro de esto es que algunas personas consideran que una herramienta que podría ser de mucha utilidad son los asocios público-privados. Y en este contexto, pues quisiera comenzar preguntándole a Carlos, sobre todo por su experiencia en el Banco Central de Reserva y por su experiencia también en análisis de la situación fiscal del país. Carlos, ¿cómo visualizas tú la situación fiscal de cara a las necesidades de infraestructura, tomando en cuenta precisamente que estamos próximos a iniciar un nuevo gobierno? Bueno, como bien lo decías, dadas las restricciones fiscales que el país se enfrenta desde hace ya varios años, décadas incluso, los niveles de inversión pública han sido bien bajos, ¿verdad?, comparados con lo que se necesita para tener una plataforma competitiva. Digamos, el aporte del Estado en términos de inversión ha andado entre 2,5%, incluso en años más recientes 2%, ¿verdad? Y aunque el gobierno anterior se vanagloriaba de haber llevado los niveles de inversión pública a récords históricos, eso era en millones de dólares, pero como proporción del PIB, realmente hemos tenido en los últimos 2 gobiernos las tasas de inversión pública más bajas de los últimos 6 gobiernos. O sea, los 4 gobiernos de Arena tuvieron tasas de inversión pública más altas que los últimos 2 gobiernos como porcentaje del PIB. Entonces, en este contexto, creo que la herramienta de los asocios públicos-privados se presenta como una posibilidad bien interesante de movilizar recursos privados para financiar la provisión de bienes y servicios públicos, ¿verdad? Y en esto hay una vasta experiencia desde el modelo inglés, ¿verdad?, de hace ya casi 50 años que empieza Inglaterra con el tema de los APPs. En la actualidad hay como 140 países en el mundo, incluyendo la República Socialista de Vietnam y otros países socialistas que están utilizando los APPs para movilizar recursos privados que obviamente el gobierno no tiene para hacerle frente a esos desafíos de proveer bienes y servicios públicos a la población. Patricio, aprovechando tu experiencia internacional y sobre todo tomando en cuenta que este tema de los APPs es un tema del cual hablamos a menudo los economistas, pero el público en general probablemente no tiene muy claro qué son esos asocios público-privados y cuáles serían como las ventajas para una economía como la salvadoreña. Sí, por supuesto. Básicamente los asocios público-privados son un acuerdo que se materializan en un contrato, ¿no es cierto?, de asocio público-privado, en que fundamentalmente una entidad pública firma este contrato de APP con una participante privada o una empresa privada para efecto, digamos, de solicitarle poder realizar actividades como diseño, construcción, operación, mantenimiento, reparación de una infraestructura. La característica esencial, ¿no es cierto?, es que este es un matrimonio por un periodo determinado, por un plazo determinado, donde el Estado, ¿no es cierto?, evidentemente bajo algunas reglas técnicas, elige el mejor participante privado para esa selección, y este participante privado, de acuerdo, digamos, a las características del contrato de asocio público-privado, realiza ese conjunto de actividades con el financiamiento, por supuesto, por un plazo determinado.
Una vez que se termina el plazo, efectivamente el activo se revierte al Estado. Por lo tanto, digamos, la característica esencial del asocio público-privado es que el Estado nunca pierde la propiedad de esa infraestructura. Ahora, ¿cuáles son una de las principales ventajas que tiene el asocio público-privado, ¿no es cierto?, efectivamente en economías latinoamericanas, incluyendo El Salvador? Básicamente poder contribuir, ¿no es cierto?, con aportes o financiamiento que podría traer el sector privado a economías en las cuales el déficit público es bajo, por lo tanto, efectivamente hay una complementariedad de ese financiamiento que entraría a estas obras de infraestructura, por una parte, y segundo, efectivamente, ayudaría a incrementar, ¿no es cierto?, las bajas tasas de inversión en infraestructura que demuestran, ¿no es cierto?, los países en América Latina, que los indicadores, ¿no es cierto?, a nivel del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, con su estudio, indican que deberían ser alrededor de un 3,5 al 5%, ¿no es cierto?, del Producto Interno Bruto, ¿ya? Y ese es justamente uno de los elementos en los cuales el financiamiento del sector privado de esta infraestructura es importante para efecto de poder avanzar. Desde el punto de vista adicionalmente macroeconómico, es la creación de una industria. O sea, en países, digamos, que no tienen estas asocios público-privados, se crea una nueva industria, se crea empleo. Por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, de Chile, en la actualidad, hay un plan que pretende avanzar con alrededor de unos 12.000 millones de dólares en el programa de los próximos 5 años y la creación de 34.000 empleos que genera, ¿no es cierto?, esta industria de APPs. Es decir, hay ventajas múltiples en incorporar este mecanismo para efecto de complementar la inversión que hace un país en términos públicos. Bien, los asocios público-privados también suelen ser objeto a veces de algunos cuestionamientos. Quizá uno de los mayores que se hace pues es que se les vincula con las privatizaciones. Vamos a hacer un corte y más adelante sí quisiera que entráramos específicamente sobre ese tema. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Cambiando la indiferencia por el compromiso. Proponiendo soluciones en vez de criticar. Transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien, decía antes del corte que una de las principales críticas que se les hacen a los asocios público-privados es que algunas personas consideran que no son más que una forma disfrazada de privatización. Carlos, ¿podrías explicarnos por qué los asocios público-privados no son una privatización? Bueno, yo creo que el argumento básico es que los activos que se generan mediante un proyecto de asocio público-privado son activos que formalmente son del Estado, digamos, en base a la nueva contabilidad gubernamental de base de vengada, incluso se registran como un pasivo del Estado, aunque sea el privado el que está poniendo el dinero para digamos, constituir el activo. Y como bien decía Patricio, al final del contratos de largo plazo, 20, 25, 30 años, el activo pasa formalmente de nuevo a propiedad del Estado. Entonces, en la privatización es otra cosa. La privatización son activos que estaban en manos del Estado y el Estado los vende a privados. Aquí en los asocios público-privados, los activos normalmente no existen. O sea, cuando se invierte en una carretera, en un edificio, etcétera, es el privado el que pone el dinero, el financiamiento para construir el activo y el activo luego regresa al Estado. Entonces no es privatización, más que en términos de que el financiamiento viene del privado y el privado recibe la concesión para darle la operación de mantenimiento a ese activo durante el periodo del contrato, pero es otra figura, yo creo, bastante diferente. ¿Quisieras ampliar un poco la respuesta a esa pregunta, Patricio, tú con tu experiencia? Sí, yo creo que lo que ha planteado Carlos, digamos, está lo correcto. Ahora lo que plantearía, digamos, sería efectivamente que adicionalmente cuando una vez que
la empresa pública ha sido privatizada, por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, en Chile se privatizaron algunas líneas aéreas que estaban en propiedad estatal, empresas de telecomunicaciones, empresas de energía, ¿ya? Esa empresa ya es totalmente privada y por lo tanto de cara, ¿no es cierto?, al financiamiento para un nuevo proyecto, cuando va a buscar el financiamiento de un nuevo proyecto, entonces se financia en función de los activos que ya son propiedad de esa empresa como garantía. En el caso, ¿no es cierto?, de un asocio público-privado, el financiamiento justamente de estas sociedades concesionarias o la empresa que se adjudica el asocio público-privado, el principal fuente de financiamiento se denomina Project Finance o financiamiento de proyectos, a diferencia del financiamiento corporativo que tiene, ¿no es cierto?, la empresa privatizada. Esa es una gran diferencia, donde el principal elemento de financiamiento tiene que ver con los ingresos que genera, ¿no es cierto?, el flujo de ingresos que se genera dentro del asocio público-privado por un periodo determinado, que es el contrato de concesión o de APP. Entonces, ese es un elemento adicional, ¿no es cierto?, que se puede diferenciar respecto del financiamiento de proyectos y la finanza corporativa que tiene una empresa privatizada. ¿Okay? Tú señalabas que los asocios público-privados estaban relacionados principalmente con temas como el diseño, decías, la construcción, el financiamiento, la operación y el mantenimiento de infraestructura. Exacto. Ahora, ¿siempre es más ventajoso hacer una concesión de este tipo de la construcción de este tipo de infraestructura a través de un asocio público-privado, o a veces es mejor hacerlo a partir de una obra pública tradicional? O sea, ¿qué experiencia tienes tú al respecto? ¿Qué nos podrías decir? Sí, excelente pregunta. Para efecto de responder, efectivamente, primero hay que distinguir entre proyectos que son autosostenibles de aquellos proyectos que son cofinanciables. En aquellos proyectos que son autosostenibles, efectivamente, significa que el ingreso que se genera dentro de un proyecto de APP podría pagar, ¿no es cierto?, completamente los costos de inversión, operación, mantenimiento del propio, digamos, asocio público-privado. Por lo tanto, sería, digamos, un candidato esencial que no tendría problemas de ir a un financiamiento a través de APP, porque es autosostenible y adicionalmente puede, ¿no es cierto?, también que tenga beneficios sociales muy altos. Ese sería como un primer candidato. Ahora, entiendo incluso que los APP más bien surgieron, en el caso del Reino Unido, para construir infraestructura social, donde básicamente estaba fundamentado en el otorgamiento de pagos firmes por parte del Estado. Y como decíamos, la primera característica, digamos, que son los autosostenibles, donde efectivamente hay un elemento interesante allí de poder avanzar con APPs. Y el segundo son los proyectos cofinanciados. Cuando tenemos un proyecto cofinanciado, o como denominaba William, ¿no es cierto?, el Project Finance Initiative, que es justamente el mecanismo que se creó en Inglaterra para efecto de financiar este programa, implica, digamos, que los ingresos que se generan dentro de este asocio público-privado no son suficientes para poder pagar inversión, operación y mantenimiento de la infraestructura. Por lo tanto, en ese sentido que está allí, efectivamente el Estado tiene que entrar a colocar recursos. Y ahí entonces, cuando el Estado comienza a colocar recursos, la gran pregunta es, ¿no es cierto?, si efectivamente ese dólar adicional que está colocando el Estado en un proyecto cofinanciado, que tiene, ¿no es cierto?, usos alternativos, su mejor uso alternativo es en un APP o en un proyecto educacional o en un proyecto, ¿no es cierto?, de agua potable, etcétera. Y efectivamente ahí surgen metodologías para efecto de poder evaluar eso que está allí, como las metodologías de valor por dinero, ¿no es cierto?, metodologías de evaluación social de proyectos, que son interesantes de poder aplicar para efecto de poder determinar si un proyecto, digamos, tiene las características o no de ser APPable. ¿Okay? Otro elemento interesante de mirar, aparte de la metodología, es si justamente estamos frente a un monopolio. ¿Okay? Hay atractivos, ¿no es cierto?, con el hecho de que existan monopolios para efecto de poder avanzar en proyectos de infraestructura que tienen ingresos, ¿no es cierto?, que son administrados directamente por la APP, es de esas características, regulados por el sector público en términos de tarifas y en términos de calidad de servicio, que es una de las grandes ventajas de los socios público-privados. Es decir, cuando uno tiene una obra pública tradicional, puede que tenga o no, ¿no es cierto?, dependiendo del país, los indicadores de calidad. Pero sin embargo, cuando uno entra a la APP, el Estado le exige en el contrato de concesión o el contrato de APP un cierto estándar de calidad. Por ejemplo, los índices de rugosidad del asfalto de una carretera, por ejemplo, los tiempos de entrega de los equipajes en un aeropuerto, los tiempos de espera en counter en un aeropuerto, que si efectivamente el sector privado no cumple esos indicadores, entonces hay una serie de multas
¿no es cierto? Y hasta cobros de boletas de garantías por un servicio brindado, digamos, en mala calidad. O sea que más allá de una decisión política de querer echar mano de una política de asocios público-privados, lo que me estás diciendo es que optar por una obra pública tradicional o por un asocio público-privado también requiere un trabajo técnico. Por supuesto, sí, por supuesto, sin lugar a dudas. El trabajo técnico es esencial porque efectivamente los diseños técnicos implican que el Estado, que está entregando o realizando una licitación para efecto de la participación del sector privado, tenga claro qué es lo que está entregando, cuál es la dimensión de la inversión, cuáles son los futuros, ¿no es cierto?, ingresos que puede tener esa empresa privada, los costos de operación, mantenimiento, para efecto de poder determinar, ¿no es cierto?, el justo valor en términos de tarificación y en términos de utilidades que pudiese estar teniendo, ¿no es cierto?, la empresa privada en estos proyectos. Y justamente, William, quisiera agregar algo interesante. En la experiencia anterior, digamos, en mi trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo, hay estudios del BID que indican, ¿no es cierto?, que una de las debilidades más importantes que tienen nuestros países en América Latina es justamente la etapa del diseño. O sea, se invierte, digamos, muy poco en proyectos tanto del sector público como en APP antes de llevar estos proyectos a licitación, que es un esquema que los estados latinoamericanos deberían avanzar, ¿no es cierto?, más firmemente colocando recursos en esas áreas. Carlos, y concretamente el Ministerio de Hacienda, ¿cuál es el papel que juega en el proceso de concesión de una obra a través de un asocio público-privado? Bueno, eso está regulado básicamente por la Ley Especial de Asocios Público-Privados y el reglamento de la ley, que establece las funciones no solo de Hacienda, sino de todas las entidades públicas que intervienen en un proyecto de APP. Ahora, en el caso de Hacienda, bueno, hay que tomar en cuenta que un proyecto de APP tiene diferentes fases, ¿verdad? Una primera fase sería como la identificación de los proyectos, la fase de evaluación, donde se hacen todos estos estudios de si el proyecto tiene rentabilidad social, ¿verdad?, a través del análisis costo-beneficio, si el proyecto es mejor llevarlo a cabo por APP o por obra pública tradicional, donde se aplica valor por dinero, o sea, toda la fase esa de evaluación. Entonces, esa fase de evaluación se culmina en el caso de El Salvador con un dictamen fiscal que dice si el proyecto va o no va, y luego ya se pasa a la fase de la estructuración, donde normalmente se contrata un asesor de transacciones, se arma las bases de licitación, se prepara la salida del proyecto al mercado, y eso debería concluir con la fase de adjudicación, ¿verdad? Licitación, adjudicación del proyecto sería como la segunda gran fase, y luego ya viene la fase de ejecución y de operaciones. Entonces la ley de APPs le asigna a Hacienda como diferentes funciones a lo largo de cada una de las fases. El objetivo principal en cualquier fase es determinar las implicaciones fiscales del proyecto y cautelar que el proyecto tenga las implicaciones fiscales que se dice que va a tener, o sea, evitar que luego se descarrile y que represente pasivos para el Estado que no están contemplados, etcétera. Pero Patricio nos hacía referencia, decía, miren, hay, por lo menos nos hablaba de dos tipos de asocios público-privados. Unos que se decía desde el principio, se sabe que van a requerir de pago firmes. Así es. Yo no sé en ese caso, por ejemplo, qué es lo que se busca en el análisis de impacto fiscal. Y otros, ¿verdad?, que básicamente se trata de activos del Estado que generan ingresos, o sea, pueden ser, y en este caso, pues prácticamente algunos dicen, mire, basta con que generen resultados financieros positivos para que se considere que es más conveniente seguirlo administrando bajo obra pública tradicional en vez de concesionarlo a través de una APP. ¿Qué nos puedes decir desde la óptica fiscal? Sí, bueno, lo que pasa es que aun si el proyecto en el diseño y en la evaluación es autosostenible, después en su ejecución se puede ejecutarse pobremente y generar pasivos, aun cuando, digamos, en el diseño era autosostenible, aunque sería un caso extremo. Y por eso es que Hacienda tiene que estar cautelando que eso no vaya a ocurrir. Además de, bueno, hay otras instancias fiscalizadoras específicas. En el caso de los proyectos que son cofinanciados, que requieren pago firme, también hay una evaluación. Bueno, este proyecto requiere, qué sé yo, un 40% de pago firme. Entonces, la tarea ahí es determinar que ese sea el pago firme mínimo. Porque en el proceso de estructuración y de negociación, incluso hay proyectos, digamos, fallidos, hasta de corrupción, no voy a mencionar países para no... donde se puede negociar de tal manera que el Estado le da un pago firme que es mucho mayor del que realmente se necesita. Claro, eso tiene que ver con la buena o mala institucionalidad del país y con la manera en que se gestiona el contrato, ¿verdad? Pero entonces,
siempre hay bueno, el tema de la distribución de los riesgos es clave, porque justamente una de las claves de las virtudes de un APP es que la mayor parte de los riesgos se transfieran al privado. Bueno, la idea es que las partes que mejor manejan los riesgos respectivos sean las que se encarguen de eso. Pero la idea es transferir al sector privado la mayor parte de los riesgos para que el sector privado, el participante privado, tenga los incentivos de hacer bien su trabajo y reducir las implicaciones en términos de pasivos para el fisco. Bien, vamos nuevamente a un corte comercial, ya regresamos. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Con horarios que se ajustan a mis necesidades. Con especialización en inglés. En mi tiempo y en mi espacio. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien, ya hemos hablado de qué son los asocios público-privados, la diferencia que tienen con la privatización, los diferentes tipos de asocios público-privados que existen, ¿verdad? Ahora quisiera que entráramos ya directamente a la relevancia que tiene este tema en el caso específico de El Salvador. Y quisiera comenzar contigo, Patricio, preguntándote cómo evalúas la ley de asocios público-privados salvadoreña. Sí, respecto de la ley de APPs, es una ley, digamos, que cumple con estándares internacionales. Tal es así, ¿no es cierto?, de que hay un ranking del Infrascopio preparado por el The Economist y el Banco Interamericano de Desarrollo del año 2017, donde efectivamente El Salvador aparece muy bien evaluado en términos, digamos, de regulación para las APPs, donde este documento, ¿no es cierto?, este ranking, efectivamente evalúa la capacidad que tienen los países para efecto de llevar a socios público-privados adelante. En ese ranqueo, en términos de ley, aparecen Chile y Colombia, ¿no es cierto?, en los primeros lugares, y El Salvador aparece en tercer lugar, efectivamente, porque ha ido avanzando en una ley que cumple estándares internacionales. Precisamente en términos técnicos, ¿qué contiene la ley? La ley tiene una claridad respecto de cómo se realiza una participación privada de una licitación, el ciclo de proyectos está bien determinado, las boletas de garantía, los seguros, las multas que se tienen que establecer, ¿no es cierto?, si la empresa privada no cumple con ciertos indicadores, ¿no es cierto?, dentro del esquema. Adicionalmente están bien establecidos los factores de licitación que se pueden utilizar dentro del esquema, y efectivamente hay todo un elemento de cuáles son los principales detonadores de una terminación del contrato en la medida, digamos, de que existen incumplimientos graves por parte de la empresa privada dentro, digamos, del asocio público-privado que se firme. Adicionalmente, la ley también contempla la relación que tienen que tener tanto las instituciones contratantes del Estado, que en este caso pueden ser, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda, puede ser, ¿no es cierto?, las entidades, ¿no es cierto?, como Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, etcétera, Ministerio de Obras Públicas, con respecto a la dirección de APPs que está en Proesa, que es el encargado de diseñar, ¿no es cierto?, los contratos y de poder llamar licitaciones. Es decir, existe un esquema de relaciones bien determinado dentro de la ley. Yo diría que es una ley, ¿no es cierto?, que se acerca mucho a las características que tiene la ley de asocios público-privados, la ley de concesiones en Chile. O sea, tenemos una buena ley, pero no hemos tenido muy buenas experiencias en materia de asocios público-privados. Carlos, también tomando en cuenta pues que estamos próximos al inicio de una nueva administración presidencial, ¿identificas tú algunos proyectos emblemáticos que podrían ser
concesionados como a socios público-privados para los próximos 5 años? Bueno, a mí hay dos proyectos que me gustaría ver como APP que no están en el, digamos, en los listados que se han manejado oficialmente. Uno es el proyecto de saneamiento del río Acelguate, que es un proyecto en el cual los británicos han hecho ya varios estudios técnicos, según me ha revelado en algún momento la ministra del Medio Ambiente. Es un proyecto de una rentabilidad social muy grande, es un proyecto también cuantitativamente fuerte en términos de la inversión requerida, que eso es otro tema interesante de la ley de APP. La ley de APP pone un umbral mínimo de 45,000 salarios mínimos, que ahorita andaría, qué sé yo, como los 13, 14 millones de dólares, o sea que proyectos muy chiquitos no son apepeables. Claro, 15 millones de dólares no es nada comparado con los proyectos de APP que se manejan en América del Sur, pero ese creo que sería un buen proyecto. Y otro proyecto que parece que podría ser interesante, también grande, es un anillo periférico en torno a San Salvador. Bueno, todos vemos los problemas tremendos de tráfico que tenemos. Se requiere, bueno, toda una reestructuración en el sector del vial y del transporte. Ya hay estudios de tramos para ese anillo. Creo que sería como de completar lo que falta, y me parece que esos dos proyectos podrían ser interesantes. Creo que un gobierno que venga en junio, si asume esos dos proyectos, le podría dar un buen impulso al tema de los APPs, y creo que los dos tienen potencialmente una alta rentabilidad social. Ahora, algunas personas dicen también que, sobre todo pues para efecto del tránsito centroamericano o mesoamericano de mercancías, El Salvador es una suerte como de canal seco, dicen. ¿No creerías también que podría ser importante, sobre todo tomando en cuenta los problemas de sostenibilidad financiera que tiene el FOVIAL, considerar las rutas fiscales como proyectos a evaluar como posibles a socios público-privados? Yo creo que definitivamente sí. Ahí mi única duda es sobre el tema cultural del rechazo al peaje que tenemos. Digamos, no somos un país con tradición de cobrar peajes. Entonces yo temo que en el momento en que se ponga un componente de peaje, bueno, la gente va a salir diciendo, no, ya pagamos FOVIAL y ahora nos quieren clavar un peaje. Pero definitivamente hay una racionalidad económica muy poderosa a favor de esa idea. Ahora, esa es una cultura que prácticamente existió en toda América Latina, y sin embargo hay una cantidad creciente de países que hacen uso precisamente de los asocios público-privados para la construcción de obras viales. Patricio, ¿qué experiencia tiene Chile al respecto? Incluso quizá quisiera adelantar que tú me decías antes del programa que recientemente Chile inclusive ha lanzado una licitación de aproximadamente 2.000 millones de dólares para la construcción de hospitales. Tal vez si nos comentas un poco al respecto. Sí, por supuesto. Primeramente, digamos, quería contarte un poquito para que se entienda un poco cómo se inicia esta experiencia chilena en concesiones. En la década de los 90, efectivamente, se realiza un estudio que determina que hay una falta, un déficit de infraestructura alrededor de 11.000 millones de dólares en nuestra economía, que genera, digamos, un gran cuello de botella para el crecimiento, ¿no es cierto?, del económico del país, que se traduce alrededor, digamos, de pérdidas anuales de costos, tanto en accidentes viales, vidas cuantificadas, fruta que no se puede exportar, ¿no es cierto?, que llega de mala calidad porque los caminos están, ¿no es cierto?, dañados, retrasos tanto en puertos, en aeropuertos, etcétera, costo logístico en general, de alrededor de 700 millones de dólares anuales. Dada esa, ¿no es cierto?, diagnóstico que se realiza, y dado, digamos, de que efectivamente la caja fiscal no tenía los recursos para efecto de poder avanzar con estas inversiones requeridas, entonces se lanza la ley de concesiones y se inician los primeros proyectos. Y estos proyectos hoy día, desde luego, ¿no es cierto?, de alrededor de 24 años que se van a cumplir, o sea, estaríamos este año en Chile como en las bodas de granito, y el próximo año, ¿no es cierto?, en las bodas de plata. 25 años cumple Chile con la experiencia en concesiones, en APP. Implicaría, digamos, de que los balances indican que habrían alrededor de 16.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, ya invertidos, y con compromiso, ¿no es cierto?, otros 3.000 millones de dólares, y alrededor de unos 80, 84 proyectos ya implementados en diferentes áreas, como el caso de los puertos, aeropuertos, carreteras, edificación pública, en la cual encontramos hospitales, ¿no es cierto?, encontramos cárceles, encontramos plazas de la ciudadanía, encontramos pasos fronterizos,
¿ya? Una gran gama de proyectos que se han realizado por APPs. ¿Cómo hizo Chile para romper con ese obstáculo cultural que hacía referencia Carlos, ¿verdad? De pagar, ¿verdad? Yo te digo, para mí, como economista, me resulta bastante sencillo de entender, ¿verdad? Cuando yo me entero, por ejemplo, que un camión articulado que se utiliza para el transporte de mercancías, ¿verdad? Un furgón, como le llamamos nosotros acá, genera daños equivalentes a 1.500 veces más que un carro tipo sedán. Uno dice, bueno, así como en materia ambiental se dice que el que contamina paga, quien deteriora también debería en este caso de pagar proporcionalmente por el daño que le causa a la infraestructura. Pero ¿cómo hicieron? O sea, me imagino que siempre hay resistencias. ¿Cómo hicieron en Chile? Sí, por supuesto. Efectivamente, hay dos elementos. Uno, que habían peajes ya establecidos, ¿no es cierto?, antes del inicio de las concesiones a socios público-privados, que ya estaban, se estaban cobrando en el sur, en las carreteras del sur de Chile, ¿ya? Eso por una parte, y por lo tanto había cierta parte de la población que ya tenía el concepto culturalmente incluido, que es pagar, con la recaudación, ¿no es cierto?, que se la tenía a través del Ministerio de Obras Públicas. Pero evidentemente, posteriormente, ese concepto del peaje se extendió a otras zonas del país. Y entonces, efectivamente, el concepto el cual se masificó en Chile es justamente el concepto del que usa, paga. Y eso implica que, efectivamente, como nuestro país, ¿no es cierto?, ustedes conocen que es bastante largo, ¿ya? Desde Arica hasta Punta Arenas, cuando decimos que hay una obra concesionada en Santiago, lo pagan justamente los capitalinos de Santiago, que usan, ¿no es cierto?, para ir al trabajo, para tener actividades de ocio, esa carretera o esa vía urbana. Y efectivamente esto libera de cualquier pago a través de impuestos de regiones que no están pagando, digamos, o que no necesitan usar esa infraestructura que está, ¿no es cierto?, en esa parte del país. ¿Okay? Entonces el concepto de que usa paga es justamente un tema de justicia. En el fondo, digamos, el que usa la carretera la está pagando y está liberando esos recursos para que existan esos fondos para ser aplicados a otros proyectos. Eso es por una parte. Ahora, tú también, William, me comentabas respecto de el que querías conocer un poquito más respecto de esta licitación de los hospitales públicos, hospitales por APPs. El presente gobierno ha lanzado una llamada a precalificación que se abre el 21 de enero de este mes a precalificar por 18 hospitales que van a salir por asocios público-privados durante el presente gobierno en Chile, que tiene una inversión alrededor de 2.000 millones. ¿En qué consiste básicamente estas concesiones de hospitales? En que el concesionario o el participante privado se hace cargo de la construcción, en algunos casos son hospitales nuevos, en otros casos son ampliaciones de hospitales, y su posterior operación y mantenimiento, y efectivamente el financiamiento para poder construir. Posteriormente el Estado, ¿no es cierto?, devuelve con pagos firmes por construcción y por principalmente mantenimiento, porque la operación, los servicios médicos, siempre lo realiza, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud, con sus doctores, con su equipo de salud, ¿no es cierto?, al interior de cada uno de los hospitales. Es decir, se está haciendo un plan para mejorar la infraestructura en un tema de gestión mixta, ¿no es cierto?, con diferentes plazos de concesión. O sea que eso evidencia claramente pues que en este caso es la utilización de los asocios público-privados para la construcción de infraestructura social sin que en ningún momento se esté poniendo pues en riesgo lo que eventualmente podría considerarse como una privatización de los servicios de la salud. Exacto. Y otro elemento que te quiero agregar, William, es justamente el tema, ¿no es cierto?, que hemos pasado de 0 kilómetro concesionado o de asocio público-privado a alrededor de 3.600 kilómetros en 20 años. Y hemos pasado, ¿no es cierto?, alrededor de unos 50.000 metros cuadrados de aeropuertos a 250.000 metros cuadrados. Hemos quintuplicado, ¿no es cierto?, el nivel de inversión en aeropuertos, en carreteras. Y un elemento muy importante a destacar es justamente el caso, por ejemplo, de las relicitaciones que ya hay en Chile. En Chile hay proyectos que ya tienen 2 periodos de relicitación, se han licitado 2 veces, y el caso, por ejemplo, del aeropuerto de Punta Arenas, un aeropuerto muy pequeño, que es al sur del país, que se inició, ¿no es cierto?, con una inversión de alrededor de $6 millones para construir un nuevo edificio terminal de 5.000 metros cuadrados, que se licitó el año 98, 99. Fue la concesión, el periodo más corto de concesión, por 7, 8 años. Se terminó la primera concesión en el año 2007-2008. En este instante se está con la segunda concesión operando.
La segunda concesión se licita por un esquema que es con plazo variable. Por lo tanto, a la concesión le ha ido tan bien que ha pasado de 300.000 pasajeros a 1 millón de pasajeros, ¿no es cierto? Y por lo tanto está terminando antes y viene una tercera licitación. ¿Qué es lo destacable en esto? De que un proyecto pequeño que comenzó, ¿no es cierto?, prácticamente subsidiado al 90%, va reduciendo el subsidio en el tiempo a medida que se va licitando. O sea, cuando la obra de infraestructura es considerada, ¿no es cierto?, en una planificación de largo plazo, probablemente en la tercera o cuarta licitación ya ese proyecto no requiera subsidio. ¿Por qué? Porque los ingresos comerciales que hay dentro de un pequeño aeropuerto que partió con 300.000 pasajeros y hoy día son 1 millón, ya son capaces de financiar, ¿no es cierto?, una futura obra. Por lo tanto, ese es justamente un esquema que hay que destacar, de cómo los proyectos que se pueden lanzar cofinanciados en periodos de 20, 25, 30 años pudiesen, ¿no es cierto?, con aumentos de demanda, un mejoramiento de gestión por parte del sector privado, permitir de que el Estado finalmente se quede después de 30 años con una infraestructura de gran nivel y un negocio, ¿no es cierto?, funcionando. Bien, vamos a una última pausa comercial y regresamos con el cierre de Agenda País. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Formándome con principios y valores. Con novedosos recursos tecnológicos. Con oportunidades de becas en el extranjero. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien, generalmente este espacio de cierre yo lo utilizo para hacer un resumen, pero tomando en cuenta que nos hemos quedado un poquito cortos en la discusión, yo voy a aprovechar básicamente para darles un par de minutos a cada uno de ustedes para que nos digan qué recomendaciones le harían ustedes al próximo gobierno para hacer o sacarle el mejor aprovechamiento posible a una eventual política de asocios público-privados. Carlos. Bueno, yo primero diría, bueno, tarea difícil en este país que el tema se aborde como de manera desideologizada. El tema de los APPs, por lo que se señalaba al comienzo, ha sufrido una carga ideológica por todos los resabios de la privatización, que no ha sido, digamos, muchas de las privatizaciones en el país no han sido muy exitosas. Entonces yo creo que lo primero es verlo desideologizadamente, verlo como una herramienta de política pública que como cualquier herramienta puede ser mal utilizada o bien utilizada. Entonces yo creo que bien utilizada, con el adecuado marco institucional, con la adecuada estructura de gobernanza, con los adecuados candados y las cautelas, la adecuada supervisión, la adecuada evaluación y adjudicación, yo creo que puede realmente ayudarnos a movilizar recursos importantes en un país donde estamos muy limitados, ¿verdad? Bueno, si Chile, que ha tenido una de las mayores holguras fiscales de América Latina, ha visto en los APPs la posibilidad de movilizar recursos adicionales, con mayor razón El Salvador, donde hemos estado en una situación bien apretada fiscalmente. Entonces, esa sería mi recomendación básica, ver el tema de manera desideologizada, verlo como una oportunidad de movilizar inversión que el país no tiene, digamos, desde el punto de vista del fisco, y que a su vez puede generar, catalizar otro tipo de inversiones, ¿verdad? Por efectos de clúster, por efectos de economía de aglomeración, por efectos de economía de demostración, por lo que sea, y desatar una dinámica de inversión que es condición sine qua non para que alcancemos tasas de crecimiento más altas y para generar los recursos para proveer todos los bienes y servicios sociales que el país necesita. ¿Y tú, Patricio, qué recomendaciones harías? Sí, adicionalmente lo que planteaba Carlos me parece muy sensato, digamos, adicionalmente a lo que plantea Carlos, creo que hay dos líneas de acción. La primera es justamente continuar trabajando en los proyectos que tiene hoy día, digamos, la cartera o el programa de concesiones, de APPs que tiene El Salvador. Evidentemente avanzar rápidamente en esa línea, en la implementación de esos proyectos,
Y la segunda línea efectivamente es poder diseñar, ¿no es cierto?, un plan de infraestructura a largo plazo, 10, 15, 20 años, ¿no es cierto?, que hay una agenda país de infraestructura a un largo plazo, dentro del cual se suman, ¿no es cierto?, los asocios público-privados como un mecanismo adicional al que tiene el gobierno, ¿no es cierto?, para efecto de poder determinar dos elementos adicionales. ¿Cuál es el programa, ¿no es cierto?, que va a tener de asocios público-privados en los 10, 15, 20 años El Salvador? ¿No es cierto? ¿Cuál es el programa de corto y de mediano plazo? Y, evidentemente, asignar los recursos anualmente, desde el punto de vista que el Ministerio de Hacienda pueda, ¿no es cierto?, asignar esos recursos tanto para los diseños de los estudios, que normalmente demandan mucha cantidad de recursos, los estudios, digamos, de diseños de la construcción de estos proyectos, y adicionalmente asignar los fondos correspondientes para fortalecer la capacidad que ya tiene, ¿no es cierto?, día asignada, entiendo que es Proesa, ¿no es cierto?, en El Salvador. Ese es un tema que creo que es importante que vamos a abordar en uno de los programas venideros, ¿verdad?, que está relacionado precisamente a la importancia de contar con un plan nacional de infraestructura de largo plazo, cómo elaborarlo, qué características institucionales debería de tener. La verdad que hemos tenido un programa muy interesante. Quiero agradecer nuevamente a Carlos Acevedo por acompañarnos otra vez a este interesante programa y a Patricio Mancilla, que, como decíamos, nos acompaña por primera vez y creo que ha sido un programa muy interesante. Les esperamos el próximo domingo al abordaje de un nuevo tema. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.